vamos al Congreso Nacional. Rocío Pereira da Costa, buenas tardes. Buenas tardes, y la tensión aquí en la Cámara de Senadores partió desde el inicio mismo aquí de la sesión. ¿Por qué les hablo de esto? No pudimos ni siquiera ingresar a la sala de sesiones a hacer entrevistas a los medios. Ningún medio de prensa pudo ingresar, pese a que ni siquiera había iniciado la sesión. Preguntamos por qué y el mismo presidente del Senado dijo que fue a pedido de la senadora Massi, para que puedan trabajar tranquilos. Así que ningún medio de prensa pudo hacer entrevistas previas al inicio de la sesión a ninguno de los senadores. Hoy no tuvimos acceso y tampoco tuvimos acceso al legajo completo del presupuesto, del proyecto de presupuesto general. Solamente se permitieron 3 copias impresas para 3 medios escritos y el resto prácticamente a ciegas estamos cubriendo. Lo único que tenemos es un resumen cortito sobre el monto global de cada institución, y es con eso que estamos siguiendo. Luego de esto ya el debate se centró en torno al rubro que se destina al gasto, como lo conocen popularmente, al gasto en bocaditos. Bastante molestos todavía los senadores por las publicaciones sobre este tema. Ellos sostienen que se publicaron mentiras y ellos inclusive se consideran víctimas. Inclusive hubo acá teorías de que ellos de acá probablemente partirían candidatos para el 2018, y por eso que se apunta siempre al Senado para tratar de desprestigiarlos. El senador Jorge Oviedo Mato planteó en la sesión dejar en cero el rubro de bocaditos de todas las instituciones. Él dice que en total esto iban a ser unos 17.000 millones de guaraníes que se podían destinar al Hospital de Clínicas, por ejemplo. A esto se opuso la senadora Massi y escuchemos por qué. Universidad Nacional. Porque lo que uno tiene que hacer es ver la composición, pues, lo que es fuente 10 y lo que es fuente 30. Yo no tengo ningún problema en que se haga cero todo, pero yo creo que son otras personas las que van a tener problemas. Pago por servicio de almuerzo y cafetería. A todos esto ya se les aplicó el 50%. Ahora, ¿por qué no es cero, como están diciendo acá, verdad? ¿Por qué? Porque se le quedó justamente, a ver, niñez y adolescencia, por ejemplo, se quedó 15 millones de guaraníes. Podemos dejarle en cero, no hay ningún problema, se tuvo en cuenta. Pero ¿qué es lo que pasa acá? El mayor componente de esto, reitero, está, atiendan cuánto, de los 20.000 millones, ustedes no están más viendo probablemente, pago por servicio de almuerzo y cafetería. Claro. 20.000 millones en fuente 10, nosotros recortamos 12.000. Porque queda la parte que tiene que ver con educación y eso, ¿verdad? Y el resto de los 13.000 no podemos tocar porque es fuente 30. Ella sostiene eso porque son recursos propios, significa fuente 30, son los recursos que generan directamente cada institución. Escuchen lo que le responde Oviedo Mato y lo que a continuación plantea Juan Carlos Galaverna. Presidente, con la historia de que es fuente 30 y que porque es un recurso propio, es como, voy a graficar para que la ciudadanía entienda. Es nomás los dinero que yo le di a mi hijo. Y él tiene un 100.000 para gastar en el recreo. Y que gaste nomás los 100.000 porque ya es nomás lo de él. No. Que guarde nomás, que gaste un 10.000 y que guarde los 90. En el fuente 30 se puede ahorrar también. Podemos hacer austeridad en fuente 30, recursos propios, dice. Pero no es con recursos propios de ellos, sigue siendo con el Estado. Lo que yo toqué, el tema de bocaditos, no toqué en ningún momento el tema de niñez y adolescencia. Leí incluso, presidente, por eso quiero que me presten atención. Vuelvo a repetir, de 290.000 funcionarios, 4.302 funcionarios nomás son los que acceden a los bocaditos o almuerzos. El 0,1%, 17.197 millones de guaraníes alcanza el tema de los bocaditos y compañía. Eso es lo que yo propuse que se deje en cero. Vamos a actuar en función a los mandatos de los manguruyuses de los medios de comunicación, o vamos a actuar con criterio propio de legisladores de la nación. Yo quiero hacerle un planteamiento a la... Rocío, te estamos escuchando. Se cortó el retorno de Rocío. Ahí parece que va a agregar alguna cosa. Yo sigo mencionándoles que en este sentido el Senado entonces votó
por mantener lo que ya habían aprobado en el estudio de la comisión. De los 900 que tenían presupuestados, mantienen en 500 millones de guaraníes el presupuesto para bocaditos, almuerzos, buffet y otras cuestiones. Y de eso no aclararon ellos cómo afecta al almuerzo que se cierren cada jueves los senadores. Eso está aún por verse. También otro punto polémico fue lo del seguro privado. Les aclaro que yo no los escucho porque todavía no pude recuperar el retorno. El tema del seguro privado, dice el senador Jorge Oviedo Mato, también fue el que planteó fijar un tope de hasta 900.000 guaraníes por persona. Actualmente, por ejemplo, el seguro de los senadores es de 1.500.000 guaraníes. Recordemos, en el Banco Central del Paraguay, por ejemplo, era de 2.300.000, y también teníamos en la Corte Suprema de Justicia, teníamos un seguro médico que rondaba los 2.700.000 guaraníes. La propuesta de Oviedo Mato es dejar en un tope de hasta 900.000 guaraníes por persona, y esta discusión se dejó para más adelante en el articulado a pedido de la senadora Desirée Massi. Otro punto polémico también fue que él pidió que el IPS ya no gaste en guardia privada. Dijo que 8 millones de dólares al año está destinando el Instituto de Previsión Social a este rubro, y él dijo que ¿por qué gastan esto si el IPS no es ningún banco, ninguna sede donde se están manejando recursos en el hospital? Él pide que este dinero se destine a la compra de insumos, a lo que todavía no se votó. Ahora sí, otra discusión muy fuerte en esta sesión fue la emisión de bonos. El Ejecutivo pidió emitir bonos por 558 millones de dólares. Y acá en la Comisión de Hacienda recomendaron quitarle a esto 200 millones de dólares. Finalmente se votó por votación nominal, fue esto porque fue muy fuerte la discusión. Los voceros del oficialismo decían que si no se aprobaba tal como lo pedía el Ejecutivo, se iba a producir una especie de cataclismo, que el país iba a entrar en default, que no iba a poder estar cumpliendo con sus compromisos. ¿Por qué dicen esto? Porque más de la mitad, 305 millones de dólares de ese monto total, el Ejecutivo pedía para destinarlo al pago de deuda. Y acá en la comisión solamente le aprobaron 132 millones de dólares y así salió. Hasta 349 millones de dólares es lo que el Ejecutivo va a tener permitido, de acuerdo a esta versión que fue aprobada en Cámara de Senadores, para emitir bonos el año que viene, y todavía continúa la discusión porque está pendiente. No se incluyó todavía el incremento del salario mínimo. Ellos dicen que el Ejecutivo tiene que enviar un documento para pedir aumento del salario mínimo. Si no lo hacen, ellos no lo van a incluir. Y el tema del aumento para docentes y personal de blanco quedaría en 12%, pero con algunos cambios que también quedan para el final de la sesión. Rocío, muchísimas gracias, muy amable.